Padre que estás en el cielo, Señor, santificamos tu nombre, Señor, a través de esta conferencia y damos gracias, Señor, por tu bondad y tu infinita misericordia para con nosotros. Señor, te pedimos que nos asistas con el poder del Espíritu Santo, que nos des entendimiento en tu palabra, que nos ayudes, Señor, a exaltar tu nombre sobre todos los nombres. Señor, que podamos ver a Cristo crucificado y resucitado a través de tu santa palabra. Ayuda al predicador, Señor, a que mengüe, a que no se exalte, Señor, a que no piense más de él mismo, sino que confíe en el poder de tu Santo Espíritu y la suficiencia de tu palabra. Padre, pido que me asistas y que me ayudes y que me libres del maligno si me he querido o me quiero gloriar, Señor. Oh Señor, toda la gloria a ti y la honra a ti, oh Dios, nuestro gran soberano Señor. Bendícenos esta tarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, bienvenidos. Gracias por estar conectados a través de estos medios. Es un gozo el poder estar aquí con ustedes a través de estos medios, hermanos. Y el día de hoy se me ha asignado hablar sobre la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Y es para mí un honor y un gozo el poder hablar de este tema tan importante. Así que, hermanos, sin más por hablar de mí, sin más por hablar más de la conferencia, vayamos a materia, hermanos. Así que abran sus Biblias en Isaías capítulo 8, Isaías capítulo 8 en el Antiguo Testamento. Ahí vamos a estar trabajando el día de hoy nuestra exposición sobre la suficiencia de las Escrituras, hermanos. Así que Isaías 8, el capítulo número 8, desde el versículo número 1 hasta el versículo 22, hermanos. Y esta es la palabra de nuestro buen Dios, inerrante, infalibles y buena y útil para todo asunto eclesiástico y para la edificación de los santos. Dice así: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe con ella caracteres legibles tocante a Manaserla, Hasbaz, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y Zacarías, hijo de Jerequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salah Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Siria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Este es al rey de Siria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas, llenará la anchura de su tierra. Oh Emmanuel, reunidos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerá y serán quebrantados, y se enderrarán y serán apresados. Ata el testimonio, llena la ley entre mis discípulos.
Esperaré pues a Jehová, el cual concedió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia serán sumidos en las tinieblas, hermanos. Hemos olvidado, a manera de introducción, hemos olvidado, hermanos, creo yo, en algunas de nuestras congregaciones, la gran labor y la gran tarea, tanto de los ministros del Evangelio como de los congregantes o los miembros de las iglesias, de estar viviendo, estar hablando y estar cantando las palabras de Dios en nuestras vidas. Una de las cosas o uno de los grandes peligros que los cristianos corren en nuestros días, y yo creo que también corrían en el tiempo de los profetas y los apóstoles, pero hablando de nuestros días, es la negligencia de escudriñar las escrituras y la negligencia en los ministros de estudiar las sagradas escrituras. Y esto se debe, hermanos, a que dentro de nuestra flojera, dentro de la falta de tener ministros piadosos y ministros sumamente dotados y educados en la palabra de Dios, cada día la iglesia de Cristo baja la guardia hacia las falsas herejías. Es decir, a lo malo, hermanos, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Piensa por un momento, cristiano, ¿cuántas veces tú y yo hemos vivido la situación donde alguna persona, inclusive llamándose cristiano, nos dice, bueno, aquello que tú crees sí está en la palabra de Dios, pero yo creo que tú eres muy radical? O en otras palabras, hacia los ministros, ¿cuántas veces hemos escuchado de algunos de los congregantes o de algunos miembros de otras iglesias hablando sobre nuestro mensaje, diciendo que el mensaje que predicamos falta gracia y amor? Y es que vivimos en una era o en un tiempo, hermanos, donde los púlpitos son débiles, donde las bancas lo único que sostienen son a cristianos gordos y no necesariamente físicos, sino gordos espiritualmente y a veces llenos de basura que consumen dentro de las redes sociales o inclusive desde los púlpitos. Y ese es un gran problema en el que corremos en nuestros días. Por eso es importante que el día, esta noche, hermanos, entendamos que a la ley y al testimonio todo cristiano debe de hablar. Dice Isaías, a la ley y al testimonio, si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dios aquí, el Señor, nuestro Dios Jehová, llamando al profeta a la tarea de reprender al pueblo, de reunir al pueblo, de darle al pueblo el consejo total y llamarlo a que este pueblo venga a su consejo divino y pueda vivir una vida piadosa, una vida para la gloria de Dios. Hermanos, sea lo que sea que leamos, sea lo que sea que escuchemos desde los púlpitos, sea lo que sea que canten desde sus congregaciones, todo afectará la vida espiritual. Hermanos, nosotros debemos de estar siempre atentos a tomar consejo primeramente de la palabra de Dios. Ella es suficiente, dice el apóstol Pablo, que la palabra de Dios es buena, es útil, es necesaria para preparar, para equipar, para instruir al hombre de Dios en toda su vida. Hermanos,
¿Cuántos libros hemos de comprar? ¿Cuántos libros hemos de leer? Pero no leer la palabra de Dios, descuidar la disciplina de leer, de meditar, de estudiar la palabra de Dios nos llevará a vivir vidas miserables. Eso es lo que provoca la falsa doctrina y la falsa enseñanza. Vidas miserables. Todo hombre piadoso, hermanos, debe de tener como escudo entonces la palabra de Dios. Por eso dice Isaías, a la ley, al testimonio, los 10 mandamientos y la obra de Dios es lo que el predicador debe de darle al pueblo y es lo que el pueblo debe de tomar como escudo. Y ese escudo debe de estar en la vida de los creyentes el día de hoy. No los libros, no los milagros que muchos dicen por ahí, no las cosas extraordinarias que puedan pasarnos en nuestra vida cristiana, no el testimonio de algún hermano o de algún pastor o de algún puritano, sino, hermanos, la pura palabra de Dios es nuestro escudo y defensa contra las herejías y contra el liberalismo que hoy se levanta. Y la razón por la que tenemos tanto teólogos liberales, y es que cuesta trabajo llamarlos teólogos, porque si predican un evangelio diferente, si están hablando si están usando la Biblia para hablar todas estas barbaridades, han dejado de ser teólogos. Se han convertido, dice Isaías, en adivinos, en brujos, en hechiceros, en gente que consulta a los muertos para seguir viviendo en muerte. Todo cristiano debe de ser valiente y tomar la palabra de Dios como su escudo en estos días en los que vivimos, donde se levanta una y otra abominación o herejía o falsa enseñanza y falso maestro contra Cristo. Todo hombre impío, hermanos. Así que todo hombre piadoso tomará el escudo, toma el escudo para defender su mente, para defender su familia, pero todo hombre impío, escuche bien esto, hermanos, todo hombre impío querrá que los cristianos se aparten de la ley de Dios y de su pacto. Esto es lo que los adivinos, en este caso los adivinos, aquellos brujos, por así decirlo, aquellos que inventaban una y otra cosa, aquellos que eran mensajeros de Satanás, profetas de Satanás, buscaban que el pueblo de Dios hiciera. Y era que ellos fueran a vivir en la miseria, a que se alejaran de Dios, a que vivieran vidas impías, a que vivieran vidas ambiguas, vidas donde ellos sufrirían y pagarían las consecuencias de su desobediencia. Y eso es lo que la teología liberal, si por así decirlo, es lo que provoca en la vida de los cristianos. Una vida de desobediencia a la palabra de Dios. Y es que, hermanos, pregúntenle a cualquier cristiano si él cree en los 10 mandamientos y le dirá, sí, yo creo en los 10 mandamientos. Y entonces le empiezas a preguntar, ¿y qué pasa con el cuarto mandamiento en el día de reposo? Bueno, eso fue para el antiguo Israel y eso no está ahora disponible para nosotros. Y hacen un montón de excusas y entonces están haciendo ahí una teología liberal. Están ellos haciendo algo que Dios no está mandando, o ellos están formando ciertas leyes o doctrinas de hombres que Dios no está mandando. O cuando les dices de usar el nombre de Dios en vano, se ofenden y te llaman fariseo. Cuando les dices que tú guardarás la ley del Señor, que te deleitas en la ley del Señor, y ellos dicen, no, eso era para la iglesia del antiguo pacto. Esto, hermano, nos revela que no hay luz en algunos de los hombres, que no les ha amanecido, que no buscan vivir para Cristo. Todas las naciones, entonces, hermanos, todas las naciones tienen, hermanos, tienen los oráculos de Dios presente. Y también los impíos tienen los oráculos de Dios presentes. Dios se ha revelado no solo en la creación, como muchos lo conocemos, eso en la palabra, que Dios se ha revelado en la creación, sino Él se ha revelado suficientemente
claramente en su palabra. Y no hay excusa, hermanos, para todos. No hay excusas de que Dios no ha hablado a la vida de cada una de las personas de una o de otra manera. Dios ha hablado a sus vidas. Dios los ha llamado al arrepentimiento. Dios les ha hablado para venir a la luz verdadera, para que se alejen de las mentiras de Satanás, para que se alejen de las mentiras y los engaños y todas las trampas que les tiende para destruirlos. Así también nosotros los santos tenemos la palabra de Dios suficiente. Hermanos, cada situación teológica que pasemos en nuestra iglesia, cada problema teológico, cada problema personal, cada problema familiar, hermanos, debemos de ir primero a la palabra de Dios. Ella es, hermanos, luz y lumbrera a nuestros pies. Ella está para defender la causa del evangelio, y ella está para explicar el evangelio, y ella está para darnos el evangelio y para que nosotros entendamos el evangelio y para que practiquemos el evangelio. Todo lo que queremos conocer de Dios está en su palabra. No necesitamos absolutamente nada más, hermanos. Por eso les dice Isaías que vengan, que reciban el consejo del Señor después. Él les dice a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a lo que ya está revelado, retando a estos impíos, retando a estos falsos maestros, retando a los adivinos, retándolos a que ellos deben de hablar conforme a la palabra. Si no hablan conforme al Pentateuco o conforme a la Torá, ellos no son de Dios. Así que cualquier hombre que se diga pastor, cualquier hombre que se diga ministro, cualquier hombre que se diga predicador, si no habla conforme a la ley y al testimonio, es falso. Es falso. Y debemos rechazarlo, porque la falsa teología, hermanos, la falsa teología siempre va a animar al hombre carnal a que busque una adoración falsa y a que busque idolatría en su vida, es decir, a que alimente la adoración falsa, a que alimente la idolatría, porque una teología falsa, porque una teología liberal es una teología carnal, es entender a Dios con mis ojos carnales y no con los espirituales. Es entender o querer tratar de entender a Dios con mi mente carnal, pero no con la espiritual. Hermanos, cuando Jesús dijo que su reino no era de este mundo, Él lo dijo en verdad. Cuando el Señor habla, tus caminos no son mis caminos, Él no lo está diciendo simplemente para que pienses que Él está hablando solo cosas del cielo. Él está diciendo, mi voluntad es santa, mi voluntad es perfecta, mi voluntad es sin pecado, sin mentiras, sin engaño. Mi voluntad es solamente la verdad. Por eso Jesús es el verbo, es el pan de vida. Él es la verdad, porque Él habla. Inclusive el Señor Jesús dijo que Él hablaba todo lo que el Padre quería que hablara. Su doctrina era del Padre, no era misma del mismo, era del Padre. Así que, hermanos, si estamos congregándonos en algún lugar donde estos hombres impíos, estos hombres carnales, estos hombres de mente terrenal, están siendo mensajeros de parte de Dios, dicen ellos, debemos de huir. Debemos de huir. Y creo yo, hermanos, que por esta razón, por no tener hombres con luz espiritual, por no tener hermanos que buscan a Dios en su palabra, fieles, nosotros entonces tenemos, hermanos, falsas iglesias. Tenemos adoración falsa en nuestras congregaciones. Ofrecemos fuego extraño porque queremos todo conforme a nuestra manera de pensar, todo conforme a nuestro entendimiento y no conforme al entendimiento de Dios. Hermanos, les pregunto algo para que mediten. Hermanos, cuando ustedes adoptaron una de sus convicciones hace el tiempo que haya sido X, ¿lo hicieron aceptando estas convicciones porque estaban en la palabra de Dios o porque alguien más lo dijo?
Nosotros no podemos decir, hermanos, por ejemplo, en la denominación presbiteriana, no podemos decir que creemos en un gobierno presbiteriano si no podemos, hermanos, explicarlo y defenderlo desde la palabra de Dios. No, nosotros no podemos decir, hermanos, que creemos en el infierno si no podemos agarrarlo de la palabra de Dios. Por eso es que el Papa es el anticristo, el falso maestro, el hijo de perdición, porque durante muchos siglos ha inventado doctrinas, ha hablado falsedad, ha hablado cosas, enemistad contra Cristo y su corona. Él es un falso maestro. Él es un divisor de la iglesia. Él es un abusivo de la iglesia. Él y solo él produce la falsa adoración y produce idolatría hacia los hombres. Y muchos como el Papa, como el anticristo, tienen sus propias pequeñas parroquias enseñando falsa adoración e idolatría. La mala teología, hermanos, produce superstición y no fe. Esa es la mala teología. La teología no la mala teología no solo es liberal, no solo le da al hombre o el hombre obtiene de una mala teología esa libertad para hacer los deseos de su carne, pero también, hermanos, provoca superstición. ¿Y no era esto lo que enseña el texto? Que estos hombres, este pueblo, iba a los encantadores a preguntarle, porque él dice en el verso 19, si os dijeren, preguntar a los encantadores y a los divinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Mire cómo el pueblo iba a que estos encantadores les susurraran a ellos en el oído y les dijeran lo que querían oír, para entonces ellos actuar y adorar según ellos a Dios conforme a sus deseos. Sí, hermanos, esto de la mala teología produce superstición y por eso tenemos a muchos creyendo en ungir carros, en ungir casas, en ungir edificios, en ungirse ellos mismos. Por eso tenemos a muchos recitando el Salmo 91 en las noches. Por eso tenemos a muchos viendo la oración como algo supersticioso y no como algo devocional, no como algo de comunión a Dios. Y el hombre, la mala teología, hermanos, no provoca buscar a Dios primero. Esta mala teología, este mal entendimiento de Dios, no busca buscar a Dios primero, sino que ella buscar al hombre primero. Ella dice, quiero entender rápido, que quiero poder tener la razón, no la razón, tener la respuesta lo más pronto posible. Entonces voy a ir con alguien que piense como yo, que hable como yo, que sea hombre, para que me diga y pueda escucharlo en voz audible y entendible rápidamente. Que en lugar de buscar la palabra de Dios, resolver el problema conforme a la palabra de Dios, conocer más al Señor y su voluntad en la palabra de Dios, en lugar de ir con el hombre. No busca entonces esta teología a Dios primero, sino nuestros placeres. Es lo que mejor nos convenga. Por eso ir con el hombre, por eso estos hombres ir con el adivino, para que el adivino pueda dejarles saber lo que ellos quieren escuchar, ya que el adivino lo hará por monedas. Y así están muchos falsos maestros en los púlpitos, hablando falsedades, hablando doctrina de demonios, hablando doctrina que apesta a muerte. ¿Por qué? Porque lo hacen por dinero, porque lo hacen por una paga, porque ellos lo hacen por el aplauso del hombre, por buscar el bien del hombre, dicen ellos, y el hombre buscar el bien del otro, y así sucesivamente. En otras palabras, ni tú te metes conmigo, ni yo me meto contigo. Eso es todo lo que provoca una mala teología. El cristiano, hermanos, que está sordo de sus oídos, que no busca, es porque no busca al Señor. Y por eso tiene que requerir de otros medios carnales,
para poder alimentar su superstición y su falsa fe. Más bien dicho, no es cristiano. Si alguien vive así, no es cristiano. Pero el cristiano sólido, hermanos, el cristiano piadoso, el cristiano fiel lector de la palabra, ahora no me lo malinterprete, no quiere decir que usted dejará su trabajo, que dejará sus quehaceres, sus labores para solo estudiar y leer la palabra 24/7, sino aquel que constantemente está aprendiendo del consejo de Dios. Ese es el cristiano sólido. Buscará a Dios todos los días de su vida, consultará a su Dios Jehová en su palabra antes que a los hombres. Él va a tener presente lo que Deuteronomio dice o lo que el Espíritu Santo en Deuteronomio 18 del 10 al 15 dice. Y escuche bien lo que dice. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. Estamos hablando de Moloch. Ni quien practique adivinación, ni agorreo, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni en quien consulte a los muertos. Porque esta abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas y estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar agoreos y a adivinos oyen, mas a ti no te han permitido esto, Jehová tu Dios. Solo Jehová. Tus oídos son a Jehová. Tu pensamiento es a Jehová. Tu obediencia es a Jehová. Tu entendimiento que sea de Jehová. Tu razonamiento que sea de Jehová. Tu vida que sea de Jehová. Y tu habla que sea de Jehová. Pero no de esos hombres, no de esos magos, no de esos adivinos, no de esa llamada fe que no es nada más que la superstición, no de eso, no de esa doctrina que alimenta la carne y alimenta todos mis deseos carnales y mis pasiones carnales, sino aquella fe que alimenta el espíritu, que lo fortalece. Y aquí hay una advertencia contra la consulta de los falsos profetas. Esta es una advertencia, hermanos, que Jehová lo aborrece. Jehová aborrece, hermanos, que su pueblo escuche falsa doctrina, que su pueblo escuche una teología falsa, que escuche un mensaje falso, que le presenten a un Dios falso, que hablen falsedades de él, que usen su nombre en vano, que le atribuyan cosas que él no ha hecho ni que ha dicho. Por eso, hermanos, por eso que los ministros deben tener cuidado cuando hablan hacia el pueblo de parte de Dios. Porque cuando ellos hablan hacia el pueblo es Jehová hablando. Es Jehová dando, hermanos, todo el consejo de él mismo, revelando su mente, sus planes, su corazón, sus deseos a su pueblo. Dios en su palabra revela todo aquello que requiere de nosotros, hermanos. Todo aquello que Él requiere de nosotros. Él no se ha guardado absolutamente nada. Es por esa razón, hermanos, que cualquiera que diga que Él tiene la habilidad solamente de interpretar las sagradas escrituras, así como el falso, como el anticristo falso maestro del Papa, que dice que Él puede solamente interpretar las sagradas escrituras y solo Roma puede hacer interpretación de ellas. Hermanos, cuando alguien dice eso, no es nada más que un mensajero de Satanás. Todo cristiano nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, él, él puede entender a Jehová. Es una promesa en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que ya nadie podrá llamar a su hermano y decir, ven, yo te enseñaré a Jehová, ven y conoce al Señor, sino que cada uno conocerá al Señor
por la salvación que tendrían en Cristo. Por ejemplo, hermanos, en Isaías capítulo 2, versículo 5 se nos dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Qué hermoso, mire cómo lo invita a su pueblo a caminar en el entendimiento de él mismo, a caminar en la sonada él mismo. Y esa es la tarea del cristiano. No es estudiar a Dios para saber las cosas o verlo como misticismo, las cosas trascendentales y místicas que no podemos entender, sino que nosotros estudiamos a Dios, hermanos, primero porque es nuestro Padre y buscamos conocerle más porque lo amamos, porque queremos saber más sobre su santidad y su justicia y su amor. Y segundo, hermanos, porque queremos ser transformados, ser llevados de gloria en gloria y de victoria en victoria, que podamos, hermanos, amarlo más, buscarlo más y conocerlo más. Ese es el deseo del cristiano. Por eso debe de caminar con su Dios. Por eso él debe de buscar conocer a su Dios correctamente. La doctrina de la salvación, hermanos, que vemos en la palabra de Dios, por ejemplo, no es nada más y nada menos que una vida feliz. A comparación de una teología mala, de un falso evangelio, que lo único que hace en el hombre es amargarlo, destruirlo, llevarlo a la miseria, llevarlo a la pobreza espiritual, llevarlo a que este hombre haga su propia tumba, en otras palabras. Pero la teología correcta, el evangelio bien predicado, el consejo de Dios bien dado, nos llevará a una vida feliz. Y es que tener un buen entendimiento de Dios, hermanos, nos lleva a una vida fructífera, a una vida de felicidad, no en este mundo. ¿Para qué quiero ser feliz en este mundo pasajero que pronto será destruido? Sino para tener una vida feliz en la eternidad, una vida felizmente espiritual, realmente una comunión con mi Dios experiencial, hermanos. No una vida de conocimiento solamente, no una vida de experiencias vagas y tontas, sino de una vida experiencial con Dios, de una vida verdadera donde yo pueda ver que realmente estoy caminando con mi Dios. Por ejemplo, he hablado de una vida feliz y he dicho de una vida miserable que produce la falsa teología. Miren, por ejemplo, en el ejemplo del rico y Lázaro en Lucas 16. Mire el versículo 29, lo que dice, hermanos, y leo. Y Abraham le dijo, perdón, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. Ahora tú me vas a decir, ¿qué tiene que ver eso, Juan, con lo que acabas de decir sobre la vida feliz y la vida miserable? Hermanos, el rico se la estaba pasando muy chévere, muy bonito en el infierno. No, estaba sufriendo, estaba en su estado original de miseria. ¿Y Lázaro dónde estaba, hermanos? No estaba en la felicidad, en la eternidad, en la bondad, en el amor. Estaba bien, no estaba sufriendo. Y eso es lo que nos lleva a poder concluir, a poder pensar, hermanos, que la buena teología produce al final del día una vida feliz. Porque la verdadera vida feliz es una vida en eternidad con Dios. Es tener una comunión con Dios continua y verdadera y genuina. Es poder decirle, Padre mío, mi Jehová, mi Señor, tu siervo te llama, tu hijo te ama.
Y es poder escuchar de su misma palabra el te amo del Padre. Hermano, sé que lo que acabo de decir o lo que acabo de mencionar suena muy pentecostal, dijera alguien. Pero no, hermanos, está aquí en la Biblia. Dios es amor. Y nosotros los reformados no estamos peleados con el amor de Dios, ni nosotros expresar nuestro amor hacia nuestro Dios, ni Dios su amor hacia nosotros. Seríamos hipócritas, seríamos falsos si no hablaríamos del amor de Dios. Ahora entienden por qué la teología correcta exalta la corona de Dios, exalta sus atributos, exalta a Dios, pone a Dios en el lugar donde Dios debe de estar, y es en los cielos. Pero por el otro lado debemos de evitar la curiosidad de los misterios. Hay cosas que no se nos han revelado, hermanos, aún. Y en esas cuestiones nosotros debemos de ser prudentes, lo suficientemente prudentes y sabios, y poder entender que somos hombres simples, que nosotros estamos aquí en la tierra. La tierra es el estrado de sus pies, dice la Biblia. Y Él está en los cielos, sentado en majestad. Él es Dios y de fuera de Dios no hay nadie más. Y nadie puede conocer la ley, la mente de Dios completamente. Hermanos, por ejemplo, en un pasaje en Deuteronomio se nos menciona que todos los misterios, hermanos, pertenecen a Dios y que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Los 66 libros, una revelación completa, pero limitada por nuestra condición humana, porque nosotros no vamos a llegar a entenderlo en esta tierra, sino en la vida venidera, en la eternidad. Debemos evitar la curiosidad, debemos aprender mejor a vivir una vida piadosa conforme a la ley de Jehová, perdón. Esa debe de ser nuestra tarea como buenos estudiantes de la ley, como buenos estudiantes de la palabra de Jehová, el poder conformar nuestras vidas más a lo que ya ha sido revelado en estos 66 libros que lo que no ha sido revelado. Es por eso que tú tienes personas queriendo ser judías, es por eso que tú tienes personas como los falsos testigos de Jehová, cambiando la Biblia, aumentándole, inventándose historias, como los mormones, inventando historias de película para ellos poder definir su evangelio que ellos le llaman, si no es nada más y nada menos que otra mentira de Satanás. Por eso tienes a todas estas falsas religiones hablando, usando el nombre de Dios en vano, pero dando falso testimonio, hablando falsedad, yendo en contra de la ley y el testimonio de Jehová, haciendo lo que estos adivinos estaban haciendo, susurrando al pueblo con misterios para que les crezca la curiosidad, hablando mentiras y engaños que tienen que ver con el deseo carnal del hombre y por eso lo seguían. Por eso tú ves a mormones que van a esos lugares que se dicen iglesias de mormones o templos de mormones porque alimenta su estado carnal. Porque a ellos les dices, puedes tener 2 esposas, 3 esposas. Si te mueres, no hay problema. Y si no estás arrepentido, alguien va a orar por ti, dice, y entonces subes a la eternidad. ¿A quién no le va a gustar eso, carnalmente hablando? Si no tengo que arrepentirme. Oye, no tengo que guardar la ley de Dios, no tengo que vivir una vida santa por robar, matar, adulterar, mentir, hacer y volver y deshacer y volverlo a volver a hacer otra vez. Y no va a pasar nada porque al fin del día mi hijo pudiera orar por mí y yo voy al cielo. Hermanos, ¿a quién no le va a gustar? Carnalmente hablando, impíamente hablando, al impío, al que no ha nacido de nuevo, al que no tiene una mente regenerada, al que Jehová no ha escogido. A él le gusta, a él. No seamos como ellos, hermanos, tratando de adherirle a la palabra, tratando de hacer nuevas reglas, tratando de
a enseñar lo inexplicable, por así decirlo. Conozcamos nuestros límites. Y esta es una exhortación para los ministros, es conozcan sus límites, callen donde Jehová no ha hablado y hablen donde Jehová ha lanzado su pluma divina con el poder del Espíritu Santo. Ahí hablen. En lo demás, callen, callen. Tantas cosas que los hombres a veces queremos interpretar, queremos explicar, que ni nosotros mismos entendemos. Ahí debemos de callar y mirar al anticristo, que es el Papa, como ejemplo, como el hijo de perdición que es, que constantemente lleva a otros a la perdición. No seamos papistas, hermanos. No seamos papistas. Hermanos, si para un hombre no es suficiente la palabra de Dios, predicada, leída, cantada, el tal no tiene a Cristo, quien es la luz. Si él requiere de otras cosas que no sea la palabra de Dios, hermanos, tal está contra Cristo, tal vez no es cristiano, no está hablando de parte de Cristo. Jesucristo lo dijo, que el Espíritu Santo busca lo suyo, ¿verdad? ¿Qué es lo suyo? Hijos, va al cielo, ¿no? Trae lo que es del Padre, se lo revela a los hijos, la palabra de Dios, 66 libros, y estos hijos usan lo que ha sido revelado, dan lo que ha sido dado. Entonces, hermanos, si nosotros o para nosotros no es suficiente la palabra de Dios y necesitamos escribir otro libro para poder obedecer y entender la palabra de Dios, como los mormones y el libro del Mormón, hermanos, entonces Cristo no es suficiente para nosotros. Si la palabra predicada no es suficiente y lo que necesitamos hoy en día son profecías, milagros, sueños, que algún hermano dé su testimonio, que otros hermanos también hagan un cántico nuevo o una exposición de cánticos. Si eso no es suficiente de la palabra de Dios para predicar y necesitamos de todas esas cosas que ya he dicho, hermanos, Cristo tampoco es suficiente. Cristo es la palabra, Él es el verbo, Él es el pan de vida, Él es la Biblia. A Él debemos de ir. Si la palabra de Dios no es suficiente leída y necesitamos leer el libro del Mormón, leer el libro de las oraciones común de los anglicanos, hacer cierto show en las iglesias y ciertos requerimientos, hermanos, Cristo no es suficiente entonces para nosotros. Estamos peor que los católicos romanos, que la iglesia del anticristo. Si la palabra de Dios cantada no es suficiente y necesitamos tener otro libro para poder cantar a Dios conforme a nuestras convicciones y a nuestros deseos y conforme se acomode este siglo, entonces Cristo no es suficiente para esa iglesia. Debemos de rechazar cualquier mensaje que nos lleve a depender de los dichos del hombre, de sus falsas experiencias, de todo y aquel conocimiento que él pueda traer a nuestras vidas y solo depender de él. Y aquí entro en un pequeño paréntesis, y es que, hermanos, me ha tocado ver hermanos que dependen de todo lo que diga su pastor. Y no me lo tomen a mal, hermanos. La Biblia nos llama a estar sujetos a nuestros pastores, de escuchar la palabra de Dios como superiores en la congregación. Es decir, ellos son los que han sido llamados a predicar la palabra de Dios, pero ellos no son Dios. Ellos no son la Biblia. Ellos no son todo el consejo de Dios. No podemos estar viviendo citando al pastor fulano, al pastor mengano, todo el tiempo como si él fuera infalible. Si lo dice fulano, es verdad, hermanos. Si lo dice fulano, debemos de examinar lo que fulano esté hablando conforme a la ley y al testimonio, porque si fulano no habla conforme a la ley y al testimonio, a él no le ha amanecido. Es decir, no hay luz en él, no hay Cristo en él. Pueden mencionar a Cristo, el Papa lo menciona. Pueden mencionar al Espíritu Santo, el Papa lo hace. Pueden mencionar a Dios el Padre, el Papa no se cansa de decirlo. Pero no hay luz en él. Pero él no es de Cristo.
pero Cristo no está en él, no abunda en él. Debemos de rechazar entonces esos mensajes, hermano. Todo lo que se ha adherido a la palabra de Dios, cualquier convicción que tenga un hermano o que tenga una persona, o que cualquier denominación se levante y tenga nuevas revelaciones, digan ellos, debe de ser condenado y rechazado. Cualquier pastor que cambie su mensaje y tuerza los 66 libros y lo acomode a sus deseos carnales debe de ser rechazado, debe de ser condenado. Porque lo único que podemos aprender y lo único que estamos aprendiendo de la palabra de Dios es su voluntad divina. Oh, hermanos, la palabra de Dios es el manual del cristiano. Es su pan diario de vida. Sin la palabra de Dios, hermanos, sus vidas no van a ser muy buenas, que digamos. Hermanos, sus vidas serán miserables, serán llenas de confusión. Y Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de verdad. Todo pensamiento, todo conocimiento debe de ser moderado solo por la palabra de Dios y debe de ser limitado por lo que Dios ha hablado, no por lo que algún hombre se levante. Así se levante algún hombre y diga algo en el nombre de Dios o en el nombre de Cristo y suene un poco bonito, hermanos, nosotros debemos de rechazarlo, porque es la misma palabra la que modera la palabra de Dios. Es la misma palabra la que marca una línea y un límite de conocimiento para el hombre de Dios y para para los creyentes y hasta para los impíos, hermanos. Solo la palabra de Dios marca sus límites y nadie más. Nuestros oídos, nuestros ojos deben de estar para recibir solo el conocimiento de Dios y nada más y nada menos, solo el conocimiento de Dios, hermanos. Cualquier cosa que el hombre introduzca en la palabra de Dios, cualquier herejía, cualquiera que parezca una buena enseñanza, pero no cuadre con la palabra de Dios, hermanos, es para corrupción del hombre, es maldición y debemos de rechazarla, debemos de huir. Si queremos realmente obedecer a Dios, debemos de rechazar a estos falsos maestros, debemos de señalarlos desde el púlpito, hermanos. Debemos de advertir, hermanos, como atalayas al pueblo y debemos de reprenderlos y llamarlos al arrepentimiento en Cristo, a enseñarles que hay límites, a enseñarles que solo la palabra de Dios modera la doctrina de Dios. Debemos morar entonces como cristianos en la palabra de Dios. Debemos de buscar constantemente el consejo, la instrucción. Debemos de buscar constantemente conocer a Dios. La palabra de Dios dice Proverbios 6:23, que es la luz, la ley es la luz y lumbrera a nuestros pies. En ella contiene, hermanos, todo lo que necesitamos a nuestras vidas. No solo contiene las historias de Israel, contiene, hermanos, todo lo revelado al pueblo de Dios. Los oráculos del Dios viviente, como dijera Hechos 7:38, hermanos. Los falsos maestros son hombres muertos, entonces son hechizados por Satanás. Son hombres que consultan otros hombres muertos. O déjenme lo digo de una mejor manera. Son hombres muertos que consultan hombres muertos para guiar a hombres muertos. A tales no debemos de escuchar. Los falsos maestros son ciegos, son inútiles, son infructuosos, están muertos y sus obras y sus bocas no son nada más y nada menos que lenguas llenas de veneno y pestilencia, que lo único que hacen es matar a otros y a otros, hermanos, destruirlos con su lengua. Oh, hermanos, llevan estos hombres a otros hombres a la miseria y ellos mismos van a la miseria de sus vidas porque van a ser condenados, van a ser juzgados por Jehová, van a ser tirados al lago de fuego ardiente si no se arrepienten. No importa, hermanos, si estos hombres hablan muy bien, no importa si estos hombres acomodan las palabras de ellos mismos muy bien y las sazonan con el amor de Dios.
e inclusive me atrevo a decir, como los fariseos, a sazonar su doctrina con un poco de la ley de Dios para que se escuche ortodoxo. No importa, es que debemos de ser, valga la redundancia, como los de Berea, cristianos que escudriñan la palabra de Dios. No importa quién predique, no importa qué celebridad sea de la farándula cristiana, le digo yo. No importa quién sea, así sea el más dotado, sea el más elocuente, examinen la palabra de Dios para ver que nos hable conforme a la ley y conforme al testimonio. Hermanos, aunque la luz sea bien brillosa, hablando de sus enseñanzas de ellos, aunque la luz sea buena y aunque la luz sea necesaria, no debemos de seguirla, porque puede hacer que cegue nuestros ojos, tropecemos, caigamos y muramos. Debemos de rechazar, hermanos, ese tipo de mensajes, ese tipo de doctrina. Pero aquellos quienes rechazan la luz de Cristo, rechazan la libertad de su vil esclavitud. Todo hombre que entra a una iglesia o que ha escuchado el evangelio y no se arrepiente y rechaza esta luz que es Cristo, rechaza esta verdad y rechaza todo el consejo de Dios, él mismo es un tonto al rechazar la libertad de su pecado. Él rechaza la solución de dejar de vivir de la vida de miseria a una vida fructífera y a una vida feliz. Pero recuerden, hermanos, que a pesar de que estos falsos maestros estén en los púlpitos el día de hoy, que a pesar de que sigan hablando una y otra barbaridad, y a pesar de que ellos promuevan una teología liberal, Cristo cuida y guarda sus ovejas. Recuerden la promesa de que nadie las podría robar de su mano. Nadie, hermanos, que llamándose cristiano viva todo el tiempo en una falsa iglesia. Él saldrá, él oirá, él escuchará la voz del buen pastor por la palabra de Dios revelada y saldrá. Hermanos, tenemos ejemplo de los profetas, de los patriarcas, de los apóstoles, de una predicación fiel, bien predicada, de la palabra no adulterada. Y a ese ejemplo debemos de seguir. Y ese ejemplo debemos de escuchar. Pero hermanos, también entrarán a las congregaciones y escucharán la palabra fiel predicada, escucharán la palabra bien instruida, bien dividida, bien trazada, y dirán, esa no es la palabra de Jehová. Y dirán, eso es una locura lo que están diciendo. Y dirán, eso no es cristianismo. Y ellos van a decir, eso no es lo que Jesús enseñó. Y quizás, hermanos, ellos recuerden algún día las palabras del Santo Espíritu en Corintios, cuando el apóstol Pablo escribe que sería locura para el mundo la predicación del Evangelio, porque para ellos es locura que un hombre pueda vivir en piedad, para ellos es locura que un hombre pueda obedecer el día de reposo, para ellos es locura que un hombre no blasfeme, para ellos es locura que un hombre no haga ídolos, para ellos es locura que un hombre no use el nombre de Dios en vano, para ellos es locura que un hombre no sea adúltero, para ellos es locura que un hombre no mate, no robe, no codicie, para ellos es todo eso es locura, que uno no cometa adulterio o aborto, para ellos es locura que uno no crea que un hombre puede ser mujer y que una mujer puede ser hombre, para ellos es locura, hermanos, la palabra de Dios sea la palabra de Dios. Pero para ellos, hermanos, para ellos el mensaje que no es locura, para ellos es un mensaje de miseria. Es lo que para ellos es no locura. Vivir una vida miserable, vivir una vida llena de pecado, vivir una vida camino a la condenación y al infierno, para ellos no es locura. Para ellos dicen, ¿eso tiene sentido?
Y claro que tiene sentido, porque es lo que el hombre, es lo que nosotros amábamos antes de Cristo. Nosotros amábamos el pecado, nos deleitábamos en el pecado, nos deleitábamos en la falsedad y en las mentiras y en los engaños. Nos deleitábamos, hermanos, en la superstición. Nos deleitábamos, hermanos, en las falsedades, en los engaños, en consultar a los muertos, en ser idólatras. Para ellos, por eso, no es nada de locura, sino todo tiene sentido y es razón porque los ven con los ojos carnales y terrenales de este mundo. Porque ellos son carnales. Ellos no han nacido de nuevo. Para ellos no es un horror el infierno, sino es un día de gozo y celebración, dicen ellos. Beberé con el diablo en el infierno. Para ellos eso no es locura. Para ellos no es locura creer, sino es una abominación creer en Cristo. Oh, hermanos, para ellos solamente hay confusión, para ellos solamente hay tinieblas, para ellos solamente hay condenación. Así que, hermanos, dicho esto en conclusión, a la ley y al testimonio, todos nosotros debemos de hablar conforme a la ley, conforme al testimonio, conforme a lo que ya ha sido revelado. Nosotros debemos de vivir y tener suficientemente la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes. Esta es la palabra de Dios y es suficiente para el cristiano. Esta es la palabra de Dios y es necesaria para su vida. Esta es la palabra de Dios y es la que debe de ser predicada. Esta es la palabra de Dios y es la que debe de determinar toda la doctrina cristiana. Así que oremos. Amado Padre que está en los cielos, damos gracias por su palabra revelada. Damos gracias porque no solo se reveló en la creación, sino tuvo misericordia de nosotros y se reveló en su palabra. Y aún, Señor, se sigue revelando usted, aún usted nos sigue dando consejo e instrucción y nos sigue llenando de verdad. Le damos gracias por su palabra y le pedimos, Señor, que siga dándonos más de su palabra, instruyéndonos y exhortándonos y guiándonos más como Cristo, Señor, y menos como Adán. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.